What is the emergency? Domestic violence at the Opera Tower. Okay, can you be more specific? What is the emergency? I see the man beating on a woman. Jamás imaginé atravesar por un caso de violencia doméstica al migrar a los Estados Unidos. Y menos cuando no hablaba ni entendía inglés. Estaba sola en otro país. No sabía nada de asuntos legales. Mi abogado era judío y no hablaba ni entendía español. Y yo era una latina en medio de ataques y batallas legales a solo 1 año y medio de haber abandonado Venezuela. Esta es mi historia de violencia de género nunca antes contada. Mi verdad nunca antes expresada. Estos son mis más profundos retos, sentimientos y emociones. Esto es una denuncia y una protesta en nombre de muchas como yo. En mi historia, quiero que conozcas las distintas formas de violencia directa o indirecta contra la mujer que todavía siguen siendo una triste y cruda realidad. Si de algo estoy segura, es que todo lo que te contaré lo haré de la mejor manera que esté en mis posibilidades. Y aunque desenmascarar el mal puede ser peligroso y me puede costar la vida, el miedo no me detendrá. Voy a compartirte muchas inquietudes que han rondado en mi cabeza durante años y hablarte de una problemática social que ha estado en nuestras narices y de la que no hemos sido lo suficientemente educados, porque de seguro con más información muchas vidas pueden ser salvadas y muchos abusos pueden ser evitados. Es importante que aprendas a identificar banderas rojas para que sepas y reconozcas cuándo puedes estar en peligro o cuándo simplemente alguien pudiera estar abusando de su poder. Este paso lo estoy dando con firmeza, responsabilidad y mucho coraje, porque deseo profundamente liberarme de un gran peso de culpa que no me deja en paz, de tan solo pensar que otra mujer puede vivir el infierno que yo viví, que otra mujer puede ser predada como yo lo fui. Ya no temo a la coerción y mi voz será mi protección. Nadie más la silenciará, a menos que me quiten la vida. Así que si mañana aparezco muerta, ya saben a quién buscar. Es una protesta que plasma y evidencia la complicidad, el encubrimiento y la poca acción de diferentes industrias, organismos gubernamentales que no nos brindan la suficiente protección o ven brutales palizas a la mujer como un simple crimen que al final queda muchas veces impune. Esto es un llamado de atención al sistema de justicia y a las leyes de Florida y en el mundo, donde destruir un artefacto o violentar una propiedad privada es un crimen mayor que una brutal paliza a una mujer. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué las víctimas deben casi perder la vida para que las leyes sean más justas? ¿Qué hay del miedo en el que diariamente tenemos que vivir? ¿O el daño psicológico que acaba con la vida de un ser humano? Ese daño psicológico puede durar años e incluso toda la vida. Por eso quiero que sepas que si mañana aparezco muerta, ya saben a quién buscar. Nace de preguntarme si el sistema de justicia está hecho para escuchar las señales de alerta. ¿Por qué no actúan ante amenazas o señales de alerta? ¿Por qué tenemos que pasar por un protocolo de leyes de restricción que muchas veces no son respetadas y realmente no nos protegen?
¿Por qué reaccionar cuando ya es demasiado tarde? Cuando ya alguien apagó nuestra vida. Si mañana aparezco muerta, ya saben a quién buscar. Nace de lo que cientos de víctimas tratan de denunciar y advertir, pero estamos frente a leyes que son muy suaves ante el abuso y la violencia de género. Muchas veces, cuando la mujer grita, el tipo me acosa, me persigue, siento que me quiere matar. ¿Por qué esos clamores de desesperación no son escuchados? Si le pudiésemos preguntar a Úrsula Bajillo, a Andrea Ruiz, a Gaby Petito, ¿cómo se sienten? ¿Qué crees que dirían? Hoy en día, ellas no están. Sus vidas fueron arrebatadas, apagadas y sentenciadas a la tumba en manos de personas que burlaron por completo los organismos policiales y la justicia, aunque sus vidas pudieron haber sido salvadas si tan solo las hubiesen escuchado. Aunque ellas no están aquí, yo estoy aquí para gritar esto desde el fondo de mis entrañas, porque quiero gritar lo que ellas no pudieron expresar. Si mañana aparezco muerta, ya saben a quién buscar. Quedará en sus conciencias, en las conciencias de los que no actuaron cuando pudieron, en las conciencias de los que encubrieron al criminal, en la conciencia de los que vieron mucho e hicieron poco. Durante mi historia, llamaré a la persona que me abusó el acusado, el criminal o simplemente por su nombre. Pero en realidad podría llamarse Juan, Matías, John, Leonardo, Alberto. Al abogado del acusado lo llamaré su abogado, el abogado del millón o, por su nombre, José Báez. A mi abogado lo llamaré mi abogado y yo podría simplemente llamarme María, Teresa, Catherine, Sonia, Stephanie o Cristina, aunque por suerte hoy puedo llamarme sobreviviente. Sin embargo, en momentos de mi historia me llamaré como lo que un día fui, una víctima. A pesar de no gustarme mucho el término, pero quiero dejar algo muy en claro. No soy nada de él, ni siquiera su víctima, ni yo ni ninguna de las sobrevivientes que mencionaré en mi historia. Como te mencioné en el episodio anterior, también expondré algunos documentos que fueron utilizados durante mi caso legal. Muchos son parte de registros públicos legales en el estado de Florida y anexos los podrás encontrar en un link para que puedas acceder a estas evidencias que expondré. Demandas, denuncias, testimonios, diferentes declaraciones que vas a encontrar allí, al igual que noticias que están en el maravilloso mundo del internet, donde puedes encontrar de todo. Una frase que me encanta de Brendon Burchard es que cuando las personas hacen algo indebido o mal, es propio hacérselo saber. Al adolescente que está lastimando a otros, necesitamos decirle que pare de hacerlo, que se detenga. Así podremos tener una generación de adultos menos egoístas, menos crueles. Los políticos que están mintiendo necesitan ser llamados por la nación como lo que son, unos mentirosos que se hacen llamar líderes. Estas son virtudes que el mundo realmente necesita: la valentía, el coraje y la honestidad. Personas sinceras que estén dispuestas a mantener altos los estándares para ellos y para otros. Solo de esta manera podremos evolucionar como sociedad, porque si seguimos teniendo personas que no decidan pronunciarse ante lo que no está bien y lo que no es correcto, simplemente eso puede llevarnos como sociedad a más oscuridad y a la mediocridad.
Entonces, ¿qué tal si perdemos el miedo a expresarnos, a ser vulnerables, a decir lo que sentimos? ¿Qué tal si dejamos de callar y rompemos el silencio para que el silencio ya no sea una opción? Si has atravesado o estás atravesando por dificultades debido a situaciones tóxicas, injustas y abusivas que han afectado tu vida, tu confianza y tu autoestima, me gustaría ayudarte a reconocer, validar y abrazar tus experiencias para sanar tu dolor emocional y liberarte, porque tú lo mereces. Ve al enlace que está en la descripción, magalife.com/liberación, y descarga tu workbook y masterclass. Es gratis. Con amor, Magdiel.